Buenas noches, hermanos. Qué bueno verlos. Hacía días no los veía. No los voy a saludar desde aquí a todos, pero me alegra verlos. Eh, Hermanos, abramos las Biblias. Espero que no se les haya olvidado dónde, ¿no? ¿En dónde? En la Biblia. En Primera de Corintios. Vamos a mirar en Primera de los Corintios. El crack está. Primera de los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1. Aunque realmente vamos a tratar un solo versículo. Primero los Corintios 10, dice así la palabra del Señor del versículo 1. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para a quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la salida a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar. Señor y Dios, en esta noche alabamos y glorificamos su nombre, porque como tú no hay otro, porque eres grande, porque eres lleno de bondad, de misericordia, de compasión, de gracia, porque eres un Dios de justicia, juicio y eres fuego consumidor. Gracias, Padre, te damos, porque eres el único Dios vivo y verdadero y porque tenemos esta gracia de haber podido ser acercados a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, ante quien nos postramos, por quien también agradecemos, oh Dios, que haya querido hacer tu voluntad y entregarse a sí mismo como ofrenda por nosotros para ser librados de la condenación del pecado y ser trasladados a su reino y disfrutar ahora de vida eterna y esperanza. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, porque esta tu palabra es autoridad sobre los hombres, la reconozcamos o no, porque esta tu palabra es fiel, es suficiente, es sin error, viene de ti. Por eso queremos, Señor, ante ella venir con corazones reverentes, sencillos, humildes, sabiendo que tú estás sobre todo y sobre todos, que eres Rey de reyes, Señor de señores, el supremo juez de todas las cosas.
para que tu Espíritu nos guíe, para que tu Espíritu tome estas palabras, las aplique a nuestro corazón y almas puedan venir a la luz que es Cristo, que tu pueblo pueda ser edificado, hecho cada vez más semejante a Cristo, que tus propósitos sean cumplidos, que esta tu palabra corra y sea glorificada, Señor, que solo tú recibas el honor, el tributo, la gratitud, que a través de ella los hombres pueden elevar, podemos elevar. Dirígenos, Señor, para que no haya estorbo en nuestro corazón, mucho menos en mi boca, para que esto sea de edificación para tu pueblo y de honra para ti. Guíanos, te rogamos, y así nos encomendamos por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, hace unos 6 meses fue la última vez que no me había dado cuenta cómo pasa el tiempo, ¿no? Hace 6 meses fue la última vez que estuvimos hablando en Corintios. La idea es retomar y toca reordenar un poquito, ¿no? Refrescar la memoria acerca de lo último que vimos, por lo menos. Estuvimos mirando el capítulo 10, recordando que del capítulo 8, a raíz de un problema, Pablo usa eso para ilustrar un tema, digamos el tema de la libertad cristiana. Se habla de lo sacrificado a los ídolos, de si comer o no de ciertas cosas, y ese tema se desarrolla desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10. En el proceso, el asunto de la libertad cristiana se vuelve predominante y Pablo da algunos ejemplos de cómo funciona. Pablo coloca algunos puntos cruciales sobre la mesa, y en esto último, en el versículo 10, dice que la libertad cristiana, en el capítulo 10, Pablo nos está diciendo, palabras más, palabras menos, que la libertad cristiana debe usarse en función de la carrera que estamos corriendo. Capítulo 9, los últimos versículos. Para que al final seamos aprobados, para que al final recibamos la recompensa. Entonces, si mi libertad cristiana termina siendo un estorbo para mi carrera, la estoy usando mal. No se conforma a los propósitos de Dios. Y Pablo aquí en el capítulo 10 coloca unos ejemplos de cómo unos que comenzaron la carrera no terminaron. Y la última vez estuvimos detallando eso. Pablo encierra todas estas cosas en una palabra que es idolatría. Interesantemente, es de lo que Pablo está tratando en el capítulo 8. Es decir, Pablo no ha cambiado de tema. Ha tocado varias cosas, pero viene hablando de lo mismo, y Pablo dice que debemos aprender de lo que pasó con otros y no hacer lo que ellos hicieron, como acabamos de leer. Versículo 11, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Versículo 12, por tanto, el que está firme, mire que no caiga. Versículo 12, el apóstol habla de una esperanza, pero al mismo tiempo quita cualquier excusa de por medio, como para decir, hermano, es que yo no puedo correr bien la carrera, a mí me toca tropezarme siempre, pero yo llego. Pablo dice, no hay excusas, porque tenemos un Dios fiel que ha hecho provisión para que nosotros podamos vivir por encima de la influencia del pecado. Y llegamos al versículo 14, que la última vez que hablamos solo lo mencionamos y ahí quedamos. Yo también tuve que revisar el video, ¿no? Para ver exactamente dónde había quedado, pero quedamos ahí en el versículo 14. Entonces, quisiera centrarme en ese versículo en esta noche. Como decía Pablo ya viene cerrando el tema de lo sacrificado a los ídolos. Y es importante darnos cuenta que mientras la gente está peleando por validar una acción, por justificarla, es decir, no, pero es que yo puedo comer. Y otro dice, no, pero es que yo no puedo comer. Miren, si se acuerdan, ojalá se acuerden, si no, ahí están los videos. En todo este recorrido, Pablo no se ha ocupado principalmente por justificar o no una acción.
Pablo se ha preocupado por enseñarle a los corintios un principio que tienen que fundar en su corazón, que tienen que cultivar en su corazón, que tienen que hacer crecer en su corazón para que ellos puedan darle respuestas a esas preguntas de si comen o no comen. ¿Me hago entender o no? Y no sé a ustedes, pero se parece al cuadro bastante común de los creyentes hoy. Nosotros queremos que todos nos lo digan en si se puede o no se puede. Y luego nos estamos quejando porque nos dicen si se puede o no se puede. Pero queremos que todos nos lo den así porque... Pero le dice el hermano, no hermano, no se puede. ¿Y por qué? Y empezamos a debatir. Ahora, no es que esté malo que nos digan que se puede y que no se puede. Pero hermanos, el llamado de la Escritura es que nosotros necesitamos aprender del Señor y vivir en función de nuestro conocimiento del Señor, no de si me dicen que puedo o que no puedo. Porque habrá casos donde puede que sí y puede que no. Depende de la circunstancia, depende de qué es lo que está sucediendo. Como en el caso de la comida, y es como Pablo va a terminar su discurso más adelante, y como dijo antes, mira, o sea, comer o no comer, ese no es el problema. El tema es cómo comer o no comer puede ser bueno o malo para las personas que están a tu alrededor. Entonces, si tú vas a comer y es malo, entonces mejor no comas. Pero si vas a comer y no pasa nada, bueno, pues come, no pasa nada. Pero cómo medimos esas cosas tiene que ser a la luz del consejo de Dios, del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, del carácter de Dios. Y es lo que hemos estado tratando de desarrollar. Entonces aquí al final Pablo dice, o al final no, en el versículo 14, Pablo dice, por tanto es una conexión con lo que viene atrás. ¿Qué ha dicho atrás? Miren, tengan cuidado cómo corren, porque nuestros padres empezaron la carrera, no terminaron. ¿Por qué no terminaron? Por esto, por esto, por esto, por esto. Les colocó algunos de tantos ejemplos que hubiese podido colocar. Así que, ¿qué deben hacer? Huyan de la idolatría. Por esto, porque la carrera está en juego, porque es posible que fracases en el camino si no tienes cuidado, porque no podemos vivir tan confiados de nosotros mismos. Por eso, ¿qué debemos hacer? Huir de la idolatría. Pero antes de centrarme en eso, Pablo dice, amados míos, que para nosotros esa expresión ya se ha vuelto como una muletilla, ¿no? Oh, amado y tal y la cosa, y muchas veces le decimos amado al que más rabia le tenemos, ¿no? Pero es bien interesante, aquí en el discurso, Pablo es poco de usar esta expresión y aquí en Corintios la usa 3 veces, solo 3 veces. Y piensen en el relato, o sea, Pablo los viene machacando con una idea de que, hey, así no es, así no es, así no es, así no es. Están entendiendo todo al revés. Presten atención, miren que el consejo se dio para que no hagan lo que están haciendo. O sea, cambien su manera de conducirse. Y en este punto que es como el pináculo del discurso, o sea, el discurso viene como aumentando hasta que llega a su parte más importante y ahí les dice, hermanos, huyan de la idolatría. Y luego baja y concluye su discurso. En ese pináculo Pablo les dice, amados míos, amados míos. Me hace pensar, esto no tiene que ser necesariamente así, pero hay como una nota de ruego en esto que Pablo está diciendo. Pareciera que es como si Pablo estuviese hablándole a una gente de la que Pablo está pensando, hey, esta gente no me está cogiendo lo que les estoy diciendo. Les estoy advirtiendo, les estoy hablando, porque recuerden, bueno, hemos hecho un recorrido largo por Corintios y si fuera que es para Samuel esa carta, yo no me sentiría muy contento de que la gente leyera esa carta, ¿no? Porque es corrección tras corrección, tras corrección, tras corrección. Pero este punto dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría.
Es posible que ustedes no estén comprendiendo toda esta dimensión, pero hermanos, eso es lo que tienen que hacer. Hay cierta súplica, a mi juicio, en el corazón de Pablo para que los hermanos atiendan al sonido de su voz. Y para mí no es raro pensarlo porque es algo muy común en el Antiguo Testamento. La queja, la tristeza de Dios. Muchos de los profetas lo resumen bien cuando dicen, Jeremías por ejemplo, yo les he hablado temprano y sin cesar, pero no me oyen. Cuando el mismo Señor dice, mirando a Israel, ¿cuántas veces quise yo juntarlos? Pero no paran bolas. En colombiano costeño, ¿no? Hay una nota de ruego aquí de Pablo y esto me hacía pensar mucho porque hay elementos del discurso que justifican lo que les estoy diciendo y ya les voy a explicar por qué. El asunto es que los corazones de los corintios tenían mucho camino por recorrer antes de poder estar llenos de lo que necesitaban para poder actuar con discernimiento en la vida. Por eso sus acciones se tratan, no, es que yo puedo, ¿y quién me va a decir que no? ¿Dónde dice la Biblia que no puedo? Y voy y como. Y Pablo dice, no, o sea, el problema no es si comes, esa no es la actitud. ¿Sí me hago entender? Esa no es la actitud. Si sembraras en tu corazón cosas distintas, seguramente tu actitud frente a esa decisión sería un poco diferente. Pero vamos a continuar, porque Pablo dice entonces, acto seguido, amados míos, huyan, gracias, sí, en esta parte ustedes colaboran, ¿no? Huyan. No es, por tanto, amados míos, miren a ver qué hacen, ¿no? Pablo les está dando una orden por el Espíritu Santo. Pablo les está diciendo con ruego, esto es lo que tienen que hacer. Es que si me parece que, no, hermanos, si quieren correr, si quieren ganar, huyan de la idolatría. Eso es lo que les dice Pablo. Por favor, escúchenme, porque van a fracasar como los padres. Huyan de la idolatría. ¿Ven el contraste? Lo que pasa es que nosotros, pequeño paréntesis, nosotros a veces hacemos de las expresiones de amor una excusa para la alcahuetería, pero es que eso no es lo que está en la Biblia. Pablo con mucho amor les dice, amados, Pablo preocupado profundamente en su corazón por la iglesia en Corinto, pero luego que les dice, esto es lo que tienen que hacer, con mucho amor, pero les dice, esto es lo que tienen que hacer. Si a nosotros nos dicen así, se complica la conversación, ¿no? ¿Usted quién es? Yo estoy grande, yo me mando solo, yo veré qué hago. Eso es entre el Señor y yo. Hermano, parece una ilustración, pero es anécdota. Así responden los creyentes, muchos de ellos. Pablo dice, amado mío, haz esto. No tienes otra opción, no tienes otro camino. Esto es lo que tienes que hacer. Huyan. Ahora, el verbo huir es bien interesante. El verbo huir, en el escrito, pues, es de donde nosotros tenemos nuestra palabra fugitivo. ¿Sí? Sí, huir en griego es lo que construye en español la palabra fugitivo. Y la palabra tiene un sentido bien interesante, porque cuando nosotros hablamos de huir, como es un verbo, ¿dónde ponemos el énfasis? Ayúdenme. Por ser un verbo, nosotros ponemos el énfasis en la acción.
Huir, sí, hay que escapar, hay que perderse. Alejarse, irse de, escaparse precipitadamente sin ser visto, con urgencia de un lugar o de una persona. Es como la definición común. Sin embargo, la palabra en el texto tiene una connotación que de pronto sí hace parte de en español, pero para nosotros es secundario. Mientras que en el texto original parece que ahí es donde reposa el sentido de la palabra. Y es el siguiente. Huir en la escritura tiene que ver con el cómo y con la razón. O sea, el énfasis no está en el acto de irse, sino más que todo en el cómo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo huye el que huye? ¿Caminandito? Hemos visto en las noticias, ¿no? Digamos los atentados en Dubái. No vean tantas noticias, pero ahí están, ¿no? O sea, gente anda como loca en esos aeropuertos. Porque no saben si va a llegar el misil, lo que sea. O sea, eso es rapidito y adiós. La palabra tiene esa intención de que reflexionemos en el cómo, enérgicamente, rápidamente, precipitadamente, sin mirar atrás. El que huye no dice, espérate, yo recojo unas cositas en la casa y nos vamos. El que huye sale con lo que tiene encima. Y el otro peso de la expresión es en el por qué. ¿Por qué se huye? Entonces sí, los griegos también quiere decir, mira, te escapas, ¿no? Pero cuando ellos hablan de escapar, quieren hacer un énfasis en cómo estás escapando y por qué estás escapando. Porque el que huye, huye. Termina diciendo la definición por temor o para evitar un daño o un peligro. El que huye busca preservar. El que huye quiere evitar el daño, el perjuicio. Y ese es uno de los énfasis que esta palabra tiene. Entonces, cuando pensamos en huye de la idolatría, hermanos, pensemos, ¿cómo vamos a huir de la idolatría? Y no me refiero a la acción práctica de cómo sí, la sacamos del camino, sino en la actitud que hay en el corazón a la hora de enfrentar la idolatría. ¿Y por qué huimos de la idolatría? Pablo nos está diciendo que la idolatría es perjudicial, es dañina, que es un peligro serio. ¿Me hago entender? Esta conexión que hace Pablo es bien fuerte, de manera que aparte de que es un mandato, este mandato tiene un sentido de urgencia, de afán, de precipitud, de prontitud. No es que, bueno, mira, párale bola porque un día te vas a salir corriendo. No, o sea, es ya. Ahora, antes de seguir, pensando en esto, creo que hay una reflexión importante que podemos hacer antes de continuar. Porque, bueno, ¿de qué debemos huir? De la idolatría. Y el versículo 13 nos está diciendo que, en general, de cualquier forma de tentación, ¿no? Tenemos que tener esta actitud de huir. Pero, ¿por qué nosotros huimos o no huimos? Más bien, ¿por qué no huimos de un peligro? Es decir, ante el fracaso de la tentación, ay hermano, es que yo soy débil. Bueno, ya el versículo 13 nos dijo que eso no funciona así. ¿Usted es débil? Sí, claro, usted es débil, pero es que vencer la tentación no se trata de quién es usted, se trata del Dios que está contigo. Así que esos cuenticos se tienen que acabar. Pero caemos.
¿Por qué caemos entonces si técnicamente no es por debilidad? ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, no, yo no peco porque es que, o sea, como quien dice, no tenía cómo vencer. No, nosotros no pecamos por eso. Hay dos actitudes comunes frente a la acción de huir que los hombres, los seres humanos tenemos. Básicamente son dos cosas. La primera es que nuestra dimensión del peligro no es realista. ¿Sí? ¿Me siguen o no me siguen? Nuestra dimensión del peligro no es realista. Entonces nos damos el lujo de actuar de cierta manera porque creemos que al fin no daña tanto, ¿no? Nuestra idea de lo que Dios llama peligro no es la misma que la que Dios dice. Lo que Dios llama malo no es igual en mi mente y en mi corazón. Por eso cedo ante la tentación. Porque yo creo que, bueno, pues, ¿qué daño puede hacer? Una al año no hace daño, ¿no? La común por ahí. Hermanos, cuando hablamos así en términos de la escritura, de la tentación, hermano, lo que estamos diciendo es que esto no me puede dañar. Es que esto a mí no, ya yo estoy viejo y curtido, yo tengo 50 años en el Evangelio, eso a mí ya ni me duele. Es que yo soy ministro, yo soy líder, yo aquí hago lo que... Así que echémosle para adelante porque eso, hermano, eso al final, eso... El que peca y reza empata. Condenamos ese dicho, pero así vivimos muchos creyentes, creyendo que así funciona. Hermano, piense usted que usted está parado ahí en la esquina y viene un buja toda descontrolado, se le picha una llanta, viene arrastrando con todo y usted se queda ahí como, ni que doliera tanto que un bus me lleve por delante. ¿Me hago entender? Hermano, si usted se queda ahí es porque usted no está dimensionando lo que tiene al frente. Bueno, con vergüenza y tristeza tengo que decir que en esa categoría he estado en algunos momentos de mi vida. Otra razón por la cual comúnmente los hombres sucumbimos, los seres humanos, no crean que, sí, los hombres, ellos miren a ver qué hacen. No, hombres y mujeres. El ser humano, los creyentes, sucumbimos a la tentación. Es porque confiamos en nuestra capacidad de controlar las circunstancias. Pues creemos que somos más fuertes de lo que realmente somos, que somos más astutos de lo que realmente tenemos enfrente. ¿Le suena familiar o no? Viene el bus así, la misma escena de ahorita, y nos ponemos así, cuando venga yo, me echo para allá y sale. Y bueno, hemos visto no vean esas historias tampoco por internet, pero uno ve cosas, ¿no? De cómo la gente cree que tiene control sobre algo y hasta la vida les ha costado. Y uno dice, uy, sí, hermano, terrible. Pero cuando pensamos acerca de la tentación, no pensamos así. O más bien, pensamos igual. Pensamos o que no es tan malo o que yo lo manejo. Yo puedo darle manejo a la situación. ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué dice el apóstol? Huye. No, pero me parece que, yo no te estoy preguntando qué es lo que te parece. Huye. Pero Pablo, o sea, ni que fuera tan mal. No te he preguntado eso, no te he consultado eso, te estoy diciendo, huye. Pero ese bus va a pegarme así de duro. Huye. Huye.
Y a la luz de lo que hemos visto cuando hablamos del versículo 13, hermanos, vemos cómo la gracia de Dios nos llama. Me explico mejor. Nosotros cuando estuvimos hablando en el versículo 13 acerca de la tentación, el versículo 13 dice que la razón por la cual la tentación o vencer la tentación está asegurada tiene que ver con el carácter de Dios. Dios es fiel. No a usted ni a mí, no se confunda, la fidelidad de Dios no tiene que ver con las personas, tiene que ver con su carácter. Y si Él ha dicho que va a socorrer y que tiene el poder para socorrer, entonces Él va a cumplir su palabra. ¿Me hago entender? Entonces, el llamado de la gracia, ¿cuál es? Confía en mí para vencer. Hermano, ¿qué es eso que usted está diciendo ahí? Se los ilustro de la siguiente manera. Una de las cosas que nos ha librado en el tiempo de muchas dificultades ha sido escuchar el consejo. ¿Sí o no? Ojalá hayan tenido más de esas experiencias que de las que vienen cuando uno no escucha el consejo. Pero uno puede reconocer en la vida, ¿cierto? Que fulano me dio un consejo y yo presté atención y me libré luego de un chicharrón, de un accidente, de una cosa, no sé. ¿Sí o no? ¿Me siguen o no me siguen? Bueno, gracias. ¿Por qué estamos diciendo esto de confía en mí y este llamado de la gracia del Señor? Hermano, porque cuando la Biblia nos dice huyan de la idolatría, ¿con base en qué usted va a tomar esa decisión? ¿Cuál es su fundamento para huir? Que Dios se lo está diciendo. Y cuando usted huye, lo que usted está diciendo es que para usted lo que Dios dice es más importante que lo que usted mismo piense. Es que obedecer a Dios es más importante para usted que sentarse a meditar si de verdad debería obedecer a Dios o no. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces, cuando la gracia de Dios nos dice, huye, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Muestra tu confianza en mí. Depende de mi palabra. Hermano, y si nosotros lo hemos hecho con otras personas, ¿por qué no lo vamos a hacer con Dios? Si usted ha confiado en la palabra del tramullero de la esquina que alguna vez le dijo algo, bueno, tramullero es una persona que, que es muy deshonesta, pues, que le gusta andar haciendo negocios raros por ahí, lo que sea, y tumba al uno y tumba al otro, y así se la pasa, ¿no? Y usted le confió 20,000 un día y el tipo le hizo el negocio. Si nosotros confiamos en una persona así, ¿cómo no vamos a confiar en un Dios fiel? Hermanos, de verdad que esto me ponía a pensar mucho, la verdad. Porque me encuentro en muchas cosas muy distantes de ver realidades como Dios las ve. Y cuando yo no las veo así, entonces empieza la legadera, ¿no? Oh, Señor, pero ¿por qué no intentamos esto por aquí y miramos, ¿no? Si algo bueno lo terminamos haciendo como tú dices. ¿Es esa una actitud que honre el tener un Dios fiel? Yo creo que no. Yo creo que no. Nosotros, hermanos, estamos, especialmente en el mundo en el que estamos viviendo, ¿cómo les digo? Hermanos, la idolatría está reinando. Lo que pasa es que de pronto los más viejitos, o los más nuevos no saben qué es idolatría. Y los más viejos venimos pensando con la imagen de lo que sea, que está por allá en un parque o
Hermanos, la conducta del hombre hoy se resume en idolatría. Ya vimos en el pasaje anterior a qué Pablo le llama idolatría, ¿cierto? Y hay formas de idolatría más groseras, digamos. Ni forniquemos. Oh, ¿qué es eso, hermano? Eche esa cosa para allá. Ni murmuremos. Hermano, pero tampoco se ponga legalista, ¿no? Es idolatría también. Y a mí me preocupa mi propio corazón por el mundo en el que vivo y la tendencia de los creyentes de hoy, donde rechazamos. Hermanos, ¿cuántos de aquí aprueban la fornicación? Se me miran raro, ¿no? Amén, así es. Mírenme raro si yo salgo con una cosa de esas. Échenme de aquí, alguna cosa. Pero estamos contentos. O bueno, contentos no, pero no nos da nada cuando en mi serie favorita entonces aparecen escenas así bien subidas de tono, ¿no? Eso ahorita pasa. O aún peor, caso de un par de jóvenes por allá en cualquier lugar del mundo, hablando el uno con el otro, todos fascinados, ¿no? Porque venía la nueva temporada de una serie que la misma prensa ha catalogado como pornográfica, aunque técnicamente no es pornografía. No sé si decirles el nombre para que no la vean o despierta la curiosidad, pero hermanos. Pero aquí decimos, no, y el fornicario, apedréenlo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estoy usando mi libertad cristiana? Porque si lo estoy haciendo así, hermanos, eso es idolatría. Eso es idolatría. Podríamos usar muchos ejemplos, pero hermano, el punto no es la forma de la idolatría. El punto no es si a usted le parece que es grosero esa forma de idolatría. Porque hay otras formas de idolatría más amables, ¿no? Menos escandalosas. Como su trabajo, como su esposa o esposo, como sus hijos, como darles una educación, que no es que sea malo, ojo, no estoy hablando de cosas que en esencia son malas, pero nosotros las elevamos a un lugar donde no deben estar. Pero de eso nadie se escandaliza, ¿o sí? De hecho, alguna vez lo escuché de alguien y fue tan impactante para mí. Porque él me dijo, hermano, mi esposa para mí era mi ídolo. Sí, para uno llegar al punto de decir eso, bueno, la cosa ha estado difícil, ¿no? Bastante difícil. Pero hermano, de eso nadie se escandaliza, de eso nadie dice nada. Hermanos, idolatramos la comida. Perdona que me les meta al rancho. Idolatramos la comida, la apariencia, el ejercicio, la salud misma. Y no me malentiendan, yo estuve pendiente de la charla del domingo pasado. No me malentiendan. Porque no es que sean cosas malas, pero usted no puede ir a comer si no le toma una foto a la comida y la pone en internet. Hermanos, perdónenme. No quiere decir que siempre sea malo, ¿no? Pero cuando ese es su hábito, revísese porque puede ser idolatría. Si usted no puede ir al gimnasio y tiene que decirle a todo el mundo lo que hizo, hermanos, eso es idolatría. Sí, estamos en un mundo diferente, la comunicación hoy funciona diferente a hace 50 años. Eso es cierto. Otra vez, no es la forma. Es lo que hay en el corazón. Hermanos, la tendencia de los creyentes no es de huir.
es de sentarse y esperar. Y luego cuando el mundo se derrumba encima de la cabeza de uno, ay, es que a mí no me dijeron, es que hermanito, a mí siempre me pasa todo lo malo. No, hermanos. El problema de esta iglesia es que es muy consentida. El problema de la iglesia de hoy es que no se puede hablar de lo que es recto porque todo el mundo se ofende. ¿Por qué? Porque somos idólatras. O es que cuando le están hablando de algo que usted está haciendo mal y usted insiste en que usted tiene la razón, eso no es idolatrarme. Eso no es ponerme a mí mismo por encima de Dios que me está hablando a través de su palabra. Hasta tan abusivos somos que venimos. No, pero es que en la Biblia dice, y cogemos un versículo, pobrecito el versículo, no tiene la culpa. Pero nosotros le pegamos una estrujada al versículo para que termine diciendo lo que yo quiero que diga. Hermanos, yo voy de primero en la fila si van a apedrear a alguien. Pero necesitamos despertar, hermanos. Estamos amando. Hay un dicho viejo que a mí me lo contaron. No fue que yo estaba ahí cuando salió, ¿no? En cuanto a la obra del Señor, que dicen que muchos obreros aman más la obra del Señor que al Señor mismo. Seguramente, aquí lo hemos mencionado varias veces. ¿Sí lo han escuchado? Hermanos, eso es idolatría. No importa el objeto. Si aquello que es primero en su vida no es Dios, es idolatría. Llámese ministerio, llámese liderazgo, llámese lo que quiera. Si eso está marcado por la persecución de los deseos de mi corazón y no por la sujeción a un Dios fiel, es idolatría. Y hermanos, estamos llenos de eso. Estamos llenos. Mire, bueno, no se metan a internet a ver eso. Hermanos peleando por, ay hermano, por cosas que ni la Biblia dice. Pero como lo dice el hermano que tiene 80 años de ese anciano, entonces ahí se forma el bololó porque la palabra de él como que pesa más que la palabra de Dios. De verdad yo tengo miedo. Yo tengo miedo porque con mucha facilidad el corazón se extravía. Y como hemos visto en Corintios, nosotros creemos a veces que el corazón nuestro no se va a desviar. Ah, no, sí, eso le pasa, porque esa gente, a mí no. Y ya yo estoy más extraviado que... Si yo dije eso, hermano, empiezan a tirar piedras porque... Que el Señor nos ayude a mantener nuestra mirada en un Dios fiel y a vivir para su gloria, sin excusas, sin contemplaciones, porque solo Él es digno, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. ¿Qué diremos ante ti? ¿Qué puede argumentar el vaso de barro ante su alfarero? Siendo nosotros finitos, estrechos, sin poder. Padre, no somos nada. ¿Quién contenderá contra el Rey de Reyes y Señor de Señores? Padre, quiero yo poner delante de ti mi corazón, mi vida, y que toda idolatría sea expuesta, Señor. Que todo aquello que está usurpando el trono que solo Cristo debe ocupar sea deshecho. Ilumina nuestro entendimiento por tu palabra. Danos sabiduría y discernimiento para revisar
nuestro corazón. Y que podamos someter todo delante de ti, oh Dios. Perdónanos, perdóname, porque he sido idólatra, Señor. Pero no quiero que en mi corazón haya otro afecto que no seas tú. Y quiero que en el corazón de mis hermanos haya el mismo anhelo y vocación. A ti nos encomendamos por Cristo, el que es Rey de Reyes, el que gobierna sobre todo, el que nos ha cambiado y al cual cuya imagen estamos siendo transformados. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.